lanzas un cohete de juguete desde una altura de 5 pies. La altura h, en pies, del cohete t segundos después del despegue viene dada por la fórmula h es igual a 3t al cuadrado más 14 toneladas más 5. A. ¿Cuánto tiempo le tomará al cohete golpear el suelo? B. Encuentre el momento en que el cohete está a 5 pies de tocar el suelo. Entonces, para la parte A, necesitamos reconocer que cuando el cohete toca el suelo, la altura h es igual a 0. Y, por lo tanto, para responder la parte A, establecemos h igual a 0 y resolvemos la ecuación resultante. Tendríamos 0 igual a 3t cuadrado negativo más 14 toneladas más 5. Y ahora resolveremos esto factorizando y usaremos el factor agrupando la técnica. Observe que el trinomio dado se ajusta a la forma ax al cuadrado, más bx más c, donde a no es un factor común. También notaremos que el coeficiente principal es negativo, por lo general preferimos que el coeficiente principal sea positivo, así que para el primer paso factoricemos 1 negativo desde el lado derecho de la ecuación. Entonces tenemos 0 igual a negativo una vez, entre paréntesis tenemos 3t cuadrados positivos menos 14 toneladas menos 5. Observe cómo si distribuimos, todavía tenemos 3t cuadrados negativos más 14 toneladas más 5. Y ahora factorizaremos el trinomio dentro de los corchetes usando el factor agrupando la técnica. Entonces, el primer paso es encontrar dos enteros que llamaremos R y S, que tengan un producto de a veces C, y cuya suma es B. Donde A es el coeficiente del término de grado 2, C es el término constante, y B es el coeficiente del término de grado 1. Entonces, mirando el trinomio dentro de los corchetes, observe que A es igual a 3, B es igual a negativo 14. Y que es igual a 5 negativos. Por lo tanto, estamos buscando dos números enteros, R y S, que tengan un producto de 8 veces C, que es 3 veces negativo, 5 o 15 negativo y una suma de B, que es igual a 14 negativo. Comencemos enumerando los pares de enteros que nos dan un producto de negativo 15. Tenemos negativo 1 por 15, negativo 15 por 1. Negativo 3 veces 5, o negativo 5 veces 3. Nuevamente estamos buscando el par de enteros que también tienen una suma de 14 negativos, lo que significa que estamos buscando los enteros 15 negativo y 1 positivo. Una vez más, estos son los enteros correctos porque negativo 15 veces 1 es negativo 15, y negativo 15 más 1 es igual a negativo 14. Entonces, usando nuestras notas a continuación, esto nos dice que R es igual a 15 negativo y C es igual a 1 positivo. Entonces usamos estos dos valores para reescribir menos 14 toneladas como menos 15 toneladas más 1t. Entonces tendremos 0 igual a negativo una vez la cantidad 3t al cuadrado, y luego menos 15 toneladas más 1t menos 5. Ahora que tenemos el trinomio escrito como 4 términos, factorizaremos esto usando el factor agrupando. Entonces dividimos los 4 términos en dos grupos. Factoriza el binomio a la izquierda y el binomio a la derecha, y deberíamos tener un factor binomial común. Entonces tenemos 0 igual a 1 negativo. Mirando solo los dos primeros términos, el factor común más grande es 3t, entonces factorizamos 3t a partir de 3t al cuadrado, nos queda un factor de t. Factorizamos 3t de 15 toneladas negativos, nos quedamos con 5 negativos, o menos 5. Y mirando el binomio en el lado derecho, el único factor común que comparten es 1, así que factorizaremos 1 positivo. Entonces tenemos más 1, factorizamos 1, no cambiará ninguno de los términos, tendremos la cantidad de t menos 5. Mirando los dos productos dentro de los corchetes, tenemos un factor binomial común de t menos 5. Esta vez descontaremos t menos 5 de estos dos productos. Factorizamos la cantidad t menos 5. Notamos cómo nos queda la cantidad 3t más 1. Continuemos en la próxima diapositiva. Si bien esto se factoriza correctamente, podemos soltar el negativo y también dejar los corchetes. Entonces podemos reescribir esto como 0 es igual a negativo, y luego la cantidad t menos 5, multiplicada por la cantidad 3t más 1. Usando la propiedad del producto 0, el producto de la derecha es igual a 0 cuando t menos 5 es igual a 0, o cuando 3t más 1 es igual a 0.
Llamando a t aquí agregaremos 5 a ambos lados para obtener t es igual a 5, o aquí lo haríamos. Reste 1 a ambos lados, dándonos 3t es igual a 1 negativo, divida ambos lados entre 3 y obtenga t es igual a 1/3 negativo. Recuerde que t representa el tiempo en segundos. Como el tiempo no puede ser negativo, esta solución no se aplica en esta situación. Entonces nuestra respuesta t es igual a 5. Volviendo a la pregunta, esto nos dice, el cohete golpea el suelo después de 5 segundos. Para ver el gráfico de esta ecuación en el plano de coordenadas, podemos verificar que nuestra respuesta sea correcta. Observe cómo tenemos tiempo en segundos a lo largo del eje horizontal, y altura en pies a lo largo del eje vertical. Observe en este punto aquí, después de 5 segundos la altura es 0, lo que significa que el cohete golpea el suelo. Ahora para la parte B, se nos pide encontrar el tiempo cuando el cohete está a 5 pies de tocar el suelo. Entonces nos están dando que la altura es de 5 pies, necesitamos determinar el momento en que esto ocurre. Entonces para la parte B, sustituimos 5 por h. Entonces nos da la ecuación 5 es igual a 3t al cuadrado más 14 toneladas más 5. Avancemos y resolvamos esta ecuación factorizando. Entonces, el primer paso es establecer un lado de la ecuación igual a 0. Pongamos el lado izquierdo igual a 0 restando 5 en ambos lados. Simplificando, 5 menos 5 es 0, entonces tenemos 0 igual a 3t al cuadrado negativo, más 14 toneladas, y 5 menos 5 es 0. Factorizando el lado derecho, recuerde que el primer paso es factorizar el máximo factor común. El mayor factor común es t. Sigamos adelante y factoricemos t negativo. Factorizamos t negativo de 3t al cuadrado negativo, nos quedan 3t. Factorizamos t negativo de 14 toneladas positivo, nos queda con 14 negativo, o menos 14. Usando la propiedad del producto cero, este producto es igual a 0 cuando t negativo es igual a 0 o cuando 3t menos 14 es igual a 0. Resolviendo t negativo es igual a 0 para t, dividimos ambos lados por 1 negativo dándonos t es igual a 0 o. Resuelva 3t menos 14 es igual a 0 para t, sumaríamos 14 a ambos lados dándonos 3t es igual a 14, dividiendo ambos lados por 3, tenemos t es igual a 14 tercios. T es igual a 0 es correcto cuando se lanza el cohete, por lo que no nos preocupa ese momento, nos preocupa después del lanzamiento cuando la altura volvería a ser de 5 pies, que será cuando t sea igual a 14 tercios, o 14 terceros segundos. Entonces, la altura es de 5 pies en ambos momentos, pero en t es igual a 0, es justo cuando se lanza el cohete, lo cual se da, por lo que diremos que el cohete está a 5 pies de tocar el suelo después de 14 segundos. Y 14 tercios es igual a 4 y 2 tercios, por lo que también podríamos decir 4 y 2 tercios segundos. Para convertir una fracción impropia en un número mixto que dividimos, note 14 dividido entre 3, hay 4 3 en 14, 4 por 3 es 12, restamos, tenemos un resto de 2. Lo que significa que el cociente es 4 y 2 tercios. Siempre ponemos el resto sobre el divisor, para formar la fracción. Volvemos al gráfico por última vez. Aquí es donde h es igual a 5. Una vez en el momento cero, justo cuando se lanza el cohete, y nuevamente aquí, para que sepamos que es en el momento 4 y 2 tercios, o 14 tercios segundos. Espero que hayas encontrado esto útil.